Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, saludos, soy la maestra Iliana Corona y en esta ocasión vamos a tratar un poco más el tema de composición. Acompáñame. La naturaleza ha sido generada dentro de un orden. Las formas en la naturaleza responden siempre a una lógica, aunque a veces parezca caprichosa. Flores con pétalos en forma de radios, animales simétricos con la piel formando manchas rítmicas, rocas que cristalizan con figuras geométricas, copos de nieve, etc. El ser humano que está inmerso en la naturaleza se organiza siguiendo una lógica natural, ordenando objetos, ideas, comportamientos. El origen de la palabra composición surge del latín compositum, que es la acción de formar un todo juntando o bien disponiendo de cosas diversas para lograr la búsqueda de la compostura, una mejora, prácticamente es un arreglo. Si buscamos la palabra arreglar en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es ajustar, conformar, pero también viene componer, ordenar, concertar, acicalar, engalanar. Como se ha dicho, la composición se da en muchos ámbitos. Por ejemplo, tenemos composiciones escritas, composiciones dancísticas, musicales, teatrales y desde luego también las composiciones visuales. Cuando escribimos utilizamos letras y sílabas ordenadas de manera que expresan palabras y conjuntos de palabras que agrupadas se vuelven frases que dan sentido a la idea. Con la imagen sucede algo similar. Se emplean formas ordenadas para expresar obras o diseños dispuestos dentro de un espacio que da sentido a la idea que se pretende comunicar. En la composición visual es importante utilizar de manera ordenada todos los elementos del lenguaje visual, es decir, ordenar o componer las formas y figuras sobre un espacio bidimensional como podría ser una fotografía, un cuadro, un cartel, o de manera tridimensional en caso de que sea una escultura, un escenario de teatro, un objeto, un edificio, etc. Como bien menciona Donis Adondis, el proceso de composición es el paso más importante en la resolución de los problemas visuales. Componer entonces primeramente es un proceso analítico, un proceso conceptual, un proceso mental donde desde un inicio tenemos clara la intención de lo que queremos lograr al componer las cosas, ¿no? En este caso, en lo que respecta a la composición visual, debemos lograr arrojar una unidad, pues precisamente a través de la organización y relación de sus componentes de manera armónica. Y entiéndase de manera armónica o con armonía cuando las cosas que intervienen o las personas que intervienen se llevan bien, ¿no? Entonces, en este caso, los elementos de la composición visual deben de relacionarse de una manera que se vea que se llevan bien. Si nos damos cuenta, este proceso, por ejemplo, de una composición escrita es muy similar a lo que ustedes ya trabajaron en sus primeras composiciones, ya que el escritor también va a seleccionar las palabras idóneas para después relacionarlas y convertirlas en frases, en oraciones más completas que finalmente nos van a dar una narrativa de un sentido lógico de lo que se quiere expresar. Para ello, durante el proceso se deben tomar decisiones basadas en el conocimiento. Lo primero es focalizar la médula del mensaje. Ese plus, ese ADN, ese concepto, potencializarlo y hacerlo muy tangible dentro de la composición es lo que lo va a hacer único. También es primordial la selección de los elementos que se vayan a utilizar dentro de la composición. Estos deben de estar muy enfocados precisamente a ese concepto o idea que queremos transmitir a través de sus cualidades formales y visuales.
También, la elección de los elementos que aparecen en la obra se deciden en función del interés que pueden provocar en el espectador o usuario de nuestro diseño. Este interés surge del conflicto, del contraste y de las tensiones que se producen al relacionarse entre sí los diferentes elementos dentro del espacio. Posteriormente, el acomodo de los elementos dentro del espacio generará relaciones muy importantes a través de su estructura, que es la que dicta el cómo se dirán las cosas, ya que no es suficiente tener los mejores elementos seleccionados si no los ordenamos para darle sentido a lo que queremos comunicar. El resultado de una buena composición se basa mucho en la teoría de la Gestalt, de la que seguramente ya has escuchado, y donde su principal tesis es de que la percepción visual no es un proceso de asociación de elementos sueltos, sino un proceso integral, estructuralmente asociado, a través de la cual las cosas y por ende las composiciones se organizan como unidades o formas en conjunto. En definitiva, una composición es un proceso analítico que busca dar coherencia al todo mediante seleccionar los elementos del proyecto y buscar su disposición lógica, siempre en servicio de una intención para hacer que funcione. Por lo tanto, componer no es rellenar un espacio con todos los elementos hasta completarlo, de manera que el espacio no ocupado también facilite su lectura, resaltando esa organización y esa función, así que evita las anécdotas y los adornos de más. Permite que la comunicación sea muy clara y sin ambigüedades que puedan llevar a la confusión. Finalmente, hablando de la función de nuestro proyecto, deberán estar siempre presentes las siguientes. 1. Función práctica. Uso principal de nuestro objeto de diseño. Responde a la pregunta ¿para qué? 2. La función estética. ¿Cómo lo dice? Y esto a partir de las particularidades de los aspectos visuales de las formas y figuras que despiertan en nosotros ese interés, el deleite y las emociones. Por último, la función simbólica, que responde a ¿qué dice? El fin de la comunicación significativa, el cual entabla el diálogo y la empatía con el usuario. Muchas gracias. Recuerda que el audio está disponible para las veces que lo quieras escuchar. Hasta la próxima.